Bueno, buenas tardes, queridos participantes, ¿cómo están? Bien, Mi nombre es Stephanie Neita. Bueno, el día de hoy vamos a realizar esta pequeña entrevista, pues todo con finalidad académica para el curso de Psicología Social este primer semestre del año 2025. Entonces, pues me gustaría, pues inicialmente, pues que se presenten cada uno para que quede evidencia de sus nombres en la entrevista. Muy buenas tardes, mi nombre es Edwin Vaquero. Buenas tardes, mi nombre es Laura Pinto. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Quintero. Buenas tardes, mi nombre es Adela Rojas. Buenas tardes, mi nombre es Clara Inés Virgüez. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta pequeña entrevista acerca pues de las problemáticas o pues, de situaciones que se han generado debido a la migración. La primera pregunta es ¿cuál es tu impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? Señor Edwin. Las personas migrantes han generado un problema social. No, si bien es cierto, no todos son malos, ¿sí? También hay que rescatar que las mafias bogotanas han sido desplazadas por las mafias venezolanas. Algo que nos tenemos muy claro y se evidencia es la rivalidad que existe entre las bandas venezolanas y las bandas bogotanas o las bandas colombianas, por ejemplo en el Lucero Bajo, en el puente peatonal. Entonces ahí se ve mucha violencia por el manejo del microtráfico, ¿sí? También es cierto que en su momento, cuando Venezuela llegó a ser potencia económica a nivel suramericana, recibió 8 millones de colombianos. Actualmente, los migrantes colombianos, venezolanos están en Colombia, superan los 2 millones de migrantes. Y pues eso ha generado que también pues haya un impulso económico, porque si bien es cierto no todos son malos, pero sí se ve mucha violencia en el sector, en la localidad de Ciudad Bolívar en especial, por la migración de los venezolanos. Muchísimas gracias. Señora Laura, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que pues, habitan en la comunidad? Bueno, adicional a lo que comenta Edwin, yo pienso que también han tenido como un impacto positivo en el tema laboral, digamos. ¿Por qué? Porque cuando ellos recién llegaron, digamos que sí fue un poco negativo para nosotros, porque habían personas que trabajaban por menos dinero, ¿sí? Entonces empezó el tema del desempleo, empezó a verse todo muy marcado y pues eso como que aumenta mucho más lo que comenta Edwin, el tema de las rivalidades y demás, tanto en temas de bandas como en temas de, pues laboralmente hablando, ¿sí? De personas tanto colombianas como pues de otros países. Pero también ha sido positivo en el sentido de que el comercio ahora es mucho más extenso, ¿sí? Digamos que ahora tenemos, no sé, de pronto más tipos de gastronomía, más tipos de negocios en donde ellos impactan positivamente. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos y pues yo he trabajado con personas migrantes y son excelentes profesionales, entonces pues digamos que eso también es positivo para nosotros porque nos reta como colombianos a superarnos mucho más. Perfecto, muy bien. Señor Jonathan, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes de la comunidad? Yo trabajo con personas venezolanas y pues no todas son pues buenas o malas. Con la persona que yo trabajo, el man es muy bien educado, tiene buena educación, no es como todos pues que uno hay veces se da cuenta que llegan ahí hablando y hablando pues ya groserías, ya como tiene pues como otro tipo pues de socialidad por decirlo así, ¿sí me entiende? Pero sí, la verdad también ha afectado mucho ahí el comercio, porque hay mucha gente que quiere trabajar ahí, pues ellos como se regalan por cualquier peso, por decirlo así. Entonces hay mucho colombiano que queda ahí como manicruzado y ellos ya ganando por cualquier 10 20 mil pesos se tiran a coger el comercio. Perfecto, muy bien. Señora Adela, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes de la comunidad? Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea que los migrantes son solo los que vienen de Venezuela porque está en la coyuntura o en la situación del problema económico del país. Pero nosotros también tenemos migrantes de otras zonas del mismo Colombia. Por ejemplo, los indígenas, por ejemplo, las personas que vienen de otro territorio debido a la violencia que generan los grupos armados en su territorio.
Entonces esa gente tiene que desplazarse. Yo en el lugar de trabajo tengo bastantes niños de población migrante. Como docente tengo bastantes niños. Nosotros pensamos que era un problema cuando se ubicaron allí bajo el puente peatonal en Candelaria, que se les dio esas construcciones. Siempre fue un impacto porque aumentó la inseguridad y pues se creía que había mucha competencia en la cuestión del trabajo porque estas personas, la necesidad los obligaba a trabajar por cualquier dinero. Y también, como le digo, se incrementó la inseguridad en cuanto a la criminalidad y al robo. Pero a nosotros nos benefició porque esa población aumentó, en los salones aumentó el número de estudiantes y a pesar de que tenían dificultades para acceder a servicios como la educación y la salud, se le priorizó la situación a ellos y tuvimos casi 5 o 6 por salón. Entonces, pues fue buena la experiencia con ellos. Perfecto. Señora Clara, ¿cuál es su impresión acerca de las personas migrantes de la comunidad? No todos son malos, muchos son buenísimos, colaboran con el comercio, con la industria, se ha visto mucho inconveniente, pero súper bien. Bueno, perfecto. Bueno, nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad, señor Edwin? El derecho al trabajo. Si bien es cierto, la Constitución Política de Colombia establece que todo colombiano o toda persona que habita en Colombia tiene derecho al trabajo, digamos que específicamente el venezolano ha sido marginado por el trabajo. Para el trabajo, entonces ellos son la dificultad es acceder al trabajo. La salud pues la tienen, la educación lo tienen, los servicios que brinda el Estado los tienen, pero el trabajo sí ha sido muy difícil para ellos. Señora Laura, ¿cuál considera que son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en la comunidad? Bueno, de pronto un desafío que al inicio se vio muy marcado, y no solo por las personas que llegan acá, sino porque también conozco personas que han salido de acá del país a otros países, es el tema de si estudiaron una carrera profesional en su país, ir a ejercer como profesional en otro país no es tan fácil. Digamos que es un tema legal que tienen que pasar por lo menos unos 3 años como mínimo, ya sea porque estudien una maestría, una especialización, para poder que sea válido, convalidar, creo que se llama, convalidar su título que tengan en su país para ir a ejercerlo en otro. Entonces, ¿qué pasa? Que pues el desafío principal para ellos es que tienen que llegar, un ejemplo, si yo soy ingeniera y llego a Venezuela, Argentina, cualquier otro país, no puedo llegar a trabajar como ingeniera. Posiblemente en mi país, pues busco trabajo, pues los salarios ahorita no son tan buenos, pero pues consigo trabajo como ingeniera. Pero si yo voy a salir del país para poder convalidar mi título, el primer reto es ese, tener que trabajar en algo completamente diferente, hasta desde cuidar niños, hasta ser mesera en un bar, en un café, trabajar hasta 16 horas para poder sostenerme y poder empezar a estudiar para poder convalidar mi título. Perfecto, tiene mucha razón en eso. Señor Jonathan, ¿cuál considera usted que son los desafíos que enfrentan los migrantes de la comunidad? La comunidad, como decía mi compañero Edwin, el mismo reto, lo del trabajo, que ya ahí en Santa Lucía siempre, lo que yo le decía, lo de los coteros, para descargar las mulas, todo eso, entonces siempre es berraco se pelea mucho con los colombianos para descargar pues, los materiales y todo eso, entonces siempre ha sido como complicada la cosa ahí en Santa Lucía. Perfecto, señora Adela, ¿cuál considera usted que son los principales retos que enfrentan los migrantes de la comunidad? El reto que creo yo que enfrentan con más frecuencia es lo de la seguridad y la legalidad. Por venir de otro territorio, de otro lugar, se les dificulta bastante que los reconozcan, les den servicios como salud, los incluyan en educación y les presten como un acompañamiento en su problemática que traen de desplazados, por decirlo así. Como se da cuenta, hay personas que son bastante, o sea, los que migran
son personas con cierto grado de educación y lamentablemente por ser migrantes y no tener un documento, no tener las condiciones de igualdad que tienen los países que lo reciben, entonces esta gente se ve obligada a ser perseguida, a ser perseguida y a ser explotada por grupos criminales, bandas criminales. Los extorsionan, los amenazan y pues no tienen ninguna seguridad porque no figuran como propios del país. Perfecto. Señora Clara, ¿cuál considera usted que son los desafíos que enfrentan los migrantes en la comunidad? Los migrantes, sobre todo la salud, porque se les Ahora la ha joda. cohibido por todos lados, en el trabajo, todos los rechazan, El rechazo, sí. Rechazo. El rechazo. la pelea porque ellos trabajan muy barato, hacen cosas que nos tiran al piso a todos. Sí, sí, bastante. Sobre todo como que el rechazo es uno de los principales, la discriminación para estas personas ha sido pues un tema crítico porque pues se cree que todos son iguales, entonces que son personas violentas, que son personas, no sé, como criminales, casi todos. Bueno, la tercera pregunta es, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de la comunidad, señor Edwin? La ha impactado porque, como decía Jonathan, esto es darse una mano de obra mucho más barata que colombiana, en su afán de conseguir dinero. Y lo otro es que también en la parte familiar, las familias se han visto afectadas por la población venezolana. Si bien es cierto, Colombia tiene migrantes argentinos, uruguayos, estadounidenses, canadienses, sí, pero digamos que lo que más marca la familia, la sociedad de nuestra comunidad, de nuestra localidad en Ciudad Bolívar, es que muchas mujeres colombianas, venezolanas se meten con hombres colombianos y eso ha quebrantado la familia, generando una violencia intrafamiliar bastante grande en nuestra localidad. Perfecto, sí, señor. Señora Laura, ¿qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de la comunidad? Bueno, primero pues el tema laboral, que ya lo hemos venido hablando, por el tema de pues ser una mano de obra de pronto un poco más asequible para los colombianos y pues a quien no le gusta pagar menos por lo mismo, ¿no? Y comparto mucho la idea que comenta Edwin del tema de violencia intrafamiliar, no solo por mujeres, sino de pronto también por hombres de otros países. Digamos que para nadie es una mentira que cuando llegan personas diferentes, con otras costumbres, con otros aspectos, pues llaman la atención. No solo mujeres, no solo hombres, o sea, realmente pasa, pues no por igual, pero pasa en los dos sexos, digámoslo así. Entonces, pues es algo que siempre va a ser algo que sucede en cualquier ámbito, pero pues con la llegada de personas de otros países sucede más, porque a todos les gusta experimentar de pronto gustos con otras personas, costumbres con otras personas, y de pronto descuidan su parte familiar, su parte de pareja, por compartir con otra gente, y pues ahí es donde de pronto pues recae. Se genera la problemática. Uh-huh. Señor Jonathan, ¿en qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de la comunidad? En la comunidad ha impactado más que todo por el microtráfico, porque bueno, ya se veía más vicio en las partes de los colegios, en los parques, ya se ve más gente ya consumiendo más sustancias por ese lado. Perfecto, señora Adela. ¿Qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado en la vida de la comunidad? La comunidad, sobre todo la de nosotros, se ha visto impactada de dos formas. Primero, de forma positiva y de forma negativa. De forma positiva en la diversidad cultural que trajeron. Traen costumbres, traen alimentos, traen experiencias diferentes que enriquecen a la comunidad donde se integran. Pero también traen problemáticas de acuerdo a
a que se incrementa la delincuencia, ¿sí? Debido a la falta de trabajo, porque unos sí trabajan y otros no han podido lograr ubicarse o vincularse a algún trabajo, ya sea por lo que no tienen documentación o porque generalmente están de ilegales, entonces se ven obligados a delinquir. Y es cuando se ve el incremento de los atracos, de los robos, del raponeo y también de la criminalidad, porque uno generalmente en las noticias escucha que extranjeros agredieron o mataron o por quitarles carros, por quitarles camionetas, por quitarles una moto, por quitarles la bicicleta. Entonces sí ha aumentado la criminalidad y pues sí, yo considero que impacta de ambas maneras, tanto de forma positiva como de forma negativa, como ya lo había dicho. Perfecto, señora Clara. ¿En qué aspectos cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de la comunidad? A ver, sobre todo como en la drogadicción, lo que decía la señora, que se relacionan con otras parejas, se acaban los hogares, la falta de trabajo, porque muchísimos están sin trabajo por ilegales, y la falta de convivencia, porque nadie los acepta. Sí, tiene bastante rechazo. Sí. Perfecto, bueno. Nuestra cuarta pregunta es, ¿qué aporte en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad, señor Edwin? Pues como tal un aporte social yo no lo veo, ni un aporte económico, ¿sí? Porque están haciendo que la mano de obra colombiana sea mucho más barata. Si vemos acá, por ejemplo, en nuestra comunidad, muchas mamitas que tienen sus hijos estudiando, trabajan en cafeterías, trabajan en restaurantes, ¿sí? Y han sido desplazados por los venezolanos, haciendo pues que ellas se desplacen más para buscar un trabajo, ¿sí? Y pues es más difícil para ellas, entonces eso ha marcado la parte. Yo no veo un aporte ni económico ni social de ellos, la verdad. Entonces no tendría nada que aportar. Perfecto. Señora Laura, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en la comunidad? Bueno, yo pienso que sí hay aportes positivos y es el tema como de lo que mencioné inicialmente, como de la diversidad de gastronomía y digamos que vuelvo y traigo a colación no solo de las personas que llegan acá a Colombia, sino también de colombianos que van a otros países. Digamos que es rico para uno estar en otro lugar y decir, uy, vea, un restaurante colombiano en Estados Unidos. Asimismo, un peruano, uy, vea qué rico, un restaurante peruano en Colombia. Entonces, pues digamos que lo que más uno extraña cuando uno sale de su país, aparte de su familia, sus costumbres y demás, es el tema gastronómico, porque nosotros somos de costumbre y estamos acostumbrados al arrocito, a la sopita, a la carnecita de la mamá, en fin, cosas así que uno va a otro país y no lo va a conseguir igual. Entonces es chévere uno poder llegar o esas personas llegar a otros países, impactar con su tema gastronómico y pues que es una variedad para nosotros estando en ese país y para los que vienen de otros lados, decir, vea, vaya y coma allá, que allá venden comida como la preparan en su casa o bueno, similar. Perfecto. Señor Jonathan, ¿qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Como lo mencionaba mi compañera Laura, también sí lo gastronómico. Ya que para probarlo de que la chaguarma, todos esos productos que ellos traen, que los topitos, que tal, pues para probar ya cosas nuevas. Perfecto, señora Adela. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes en la comunidad? Bueno, en general, los aportes económicos es porque ellos al llegar a este país también tienen que generar empleo, ¿sí? Hay una generación de empleo, hay un aporte porque ellos también deben pagar impuestos y para salud en algunas partes será gratuito, pero en otras partes deben cancelar alguna parte mínima, pero deben cancelar, entonces sí se generan como insumos para el país.
También el comercio, el solo comercio, hay mucha más gente, toca vender más productos, comprar más y se mueve y eso enriquece la economía del país, a donde ellos llegan. En términos culturales o en términos sociales, ellos generan gastos en los servicios públicos, pero también deben contribuir con la cancelación y enriquecen a la comunidad que llegan porque pues por las experiencias que uno ha visto traen vocabulario diferente, experiencias diferentes. Con mis estudiantes que yo hablaba con ellos me decían, profe, usted ha comido, y me nombraban los productos de allá, y me decían, eso es muy rico, eso es delicioso, acá casi no se consigue, cómo hacerlo, cómo elaborarlo, como una especie de pasta que ellos elaboraban con productos originarios de allá, y pues ellos pensaban y decían que qué rico volver a consumirlos. Y uno les hablaba en términos de aquí, decía que ellos no entendían qué significaba eso, porque son expresiones que no son conocidas para ellos. Entonces decían, profe, yo no entiendo por qué, qué significa, qué quiere decir eso. Entonces, nosotros nos enriquecíamos con sus experiencias y con su cultura y ellos también aclaraban sus dudas y también maduraban en su experiencia, adquirían conocimiento. Entonces sí hay aporte tanto económico como social en la comunidad que están acá con nosotros. Perfecto. Señora Clara, ¿qué aportes en términos sociales y económicos han realizado los migrantes que viven en la comunidad? Como decían los compañeros, la gastronomía. Una comida deliciosa, que uno nunca, ni los ingredientes ni nada. Como decía el compañero Edwin, también el trabajo. Lo hacen muy barato y el vocabulario. Llegan con unas palabras que ni idea de dónde salen. El tema los aportes, pues vemos que son como más en tema cultural y económico, que para la sociedad casi, digamos que no realizan aportes significativos, pero sí vemos que casi todos pues estamos de acuerdo que el mayor aporte que realiza esta población es en temas culturales. Bueno, quinta pregunta, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad, señor Edwin? Podemos ver que son muy rechazados. O sea, los habitantes de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de Ciudad Bolívar, los rechazan bastante porque ellos no generan un impacto social bueno, sí, digamos que muchos de los venezolanos, específicamente esa población, de muchos de los venezolanos se han ido sin pagar arriendo, se le dan trabajo, se roban las cosas, entonces eso hace que haya violencia, y por uno pagan todos, porque lamentablemente acá si tú eres malo, entonces van a juzgar a toda tu familia, no solamente a ti. Entonces eso ha pasado. Ahora vemos que también, no solamente hay venezolanos en la localidad, también hay muchos ecuatorianos, ¿sí? Pero el ecuatoriano es sumamente trabajador. O sea, el ecuatoriano es un individuo que trabaja, que genera una economía, que compra, vende, genera trabajo, ¿sí? Entonces, y la mayoría de los ecuatorianos siempre pagan sus deudas. O sea, digamos que se ve la diferencia entre los venezolanos y los ecuatorianos porque ellos son totalmente diferentes. Lamentablemente, pues en Ciudad Bolívar, por las periferias de Ciudad Bolívar, por las lomas que hay, por los barrios de invasión, hay más venezolanos que ecuatorianos. O sea, y en Ciudad Bolívar impacta más los venezolanos, ¿sí? No es lo mismo comparar en Usaquén, porque en Usaquén pues llegan franceses, alemanes, italianos, ¿sí? Y pues es totalmente diferente la cultura o la diferente estratificación que hay entre Usaquén y Ciudad Bolívar. Entonces, pues eso es para tener conciencia. Perfecto. Señora Laura, ¿cómo considera usted que son percibidos los migrantes por los habitantes de la comunidad? Bueno, me uno a las ideas de Edwin porque realmente sí los hemos visto muy marcados por temas de robos, violencias y realmente, como lo mencionaban ahorita, uno ve noticias y ve ese tipo de cosas y siempre hablan de personas que no son del país. Obviamente los colombianos también, pues no todos, pero sí hay personas que cometen sus errores y demás.
pero sí se incrementó el índice de violencia, de robos y demás. Y no solo acá en Bogotá y pues en el barrio donde estamos, porque pues sí se siente así, pero también voy a hablar de pronto un poco de Boyacá. Yo soy de un pueblo que se llama Nopsa y realmente uno habla con los vecinos y ellos dicen, acá uno podía dejar la puerta abierta, acá los niños podían salir a jugar tranquilamente al andén de la casa. Ahora en Nopsa roban. En Nopsa usted sale y de pronto se toma algo en el parque y resulta que ya no está tan seguro como estaba antes, porque resulta que han llegado gente, ha llegado personas de todo lado, inclusive pues como lo mencionamos los venezolanos, y se siente como esa presión social de tenga cuidado porque anoche robaron a Pepito, tenga cuidado porque anoche pasó tal cosa, o con sus negocios no dejen solo porque se están robando mercancía, lo que sea. O incluso, cuidado cuando contraten venezolanos, pues digamos que por uno pagan todos. He conocido personas muy buenas, pero pues también se llegan como a oídos de nosotros los comentarios negativos de estas personas. Así es, por uno pagan todos lastimosamente. Señor Jonathan, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? La verdad, en la comunidad donde yo trabajo, sí, hay bastante rechazo contra los venezolanos, porque la verdad se han llevado saldos, se han robado muchas cosas, muchas pertenencias también se han robado. No se les voy a dar papaya porque de pronto sacan un duplicado de una bodega o algo, entonces ya en la noche saquean los productos, los sanitarios, todo lo que vendemos allá, entonces mucha discriminación contra ellos y mucho rechazo en la comunidad. Perfecto. Señora Adela, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Los habitantes los perciben como con un problema de, sobre todo de inseguridad, porque se disparó la inseguridad debido a la concurrencia de ellos. También otra situación que se ve es como la dificultad, porque los productos a veces son adquiridos y la población colombiana se ve como encarecimiento, más población encarecen los productos, más consumo encarecen los productos. Y también he visto que esta población cuando llega tiene problemas para integrarse a la comunidad por el mismo rechazo que ofrecen, entonces les cuesta muchísimo integrarse y se les dificulta tener seguridad médica, tener servicios médicos. Casi los colombianos de por sí no los tenemos, entonces un extranjero con mayor razón no tiene acceso a esos. Y pues en la educación sí se prioriza, pero de todas maneras se les dificulta por un documento, por el cambio de identidad que traen, porque ellos llegan como con un consecutivo, un serial, y aquí al darles como, al tratarlos de integrar aquí a la población, los carnetizan con otros números, entonces se nos dificultan, resultan con situaciones diversas. En cambio, por ejemplo, uno ya tenía notas con un estudiante y sí es el mismo, pero ya aparece sin notas en el sistema o aparece con otro documento. Y pues sí, el incremento de los servicios públicos también. Se ve el incremento porque hay más población, el incremento. Sería bueno que estos gobiernos actuales miraran más a esa población migrante, los trataran de auxiliar y crearan programas que los vinculen. Con eso esa población ayuda a integrar, a que la economía del país avance, crezca y se les presentaría menos dificultades a ellos. Perfecto. Señora Clara, ¿cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Por la drogadicción, por el hurto, por muchas cosas. Es que nadie los quiere, no a todos, pero sí a la gran mayoría, porque todo se elevó cuando ellos llegaron. Cogían las cosas que no eran de ellos, mataban mucha gente, entonces por eso la gente los rechaza. Sí, es muy cierto.
basados en la entrevista que se realizó para la fase anterior, donde se entrevistaba a una persona migrante venezolana. Es una población que no estaba preparada para la situación. Es una población que tristemente ha tenido que abandonar cultura, ha tenido que abandonar familia, ha tenido que abandonar estudios, trabajos, pues para empezar de cero en un país, en una ciudad donde son rechazados, marginados, donde tristemente la primera oleada que llegó no actuó de buena manera, no hizo las cosas bien. Y pues digamos que la gente que ha venido llegando poco a poco de pronto con otra intención, no sé, de trabajar, de buscar una estabilidad para sus hijos, pues tristemente ya ha sido juzgada, rechazada. Entonces nada, esto es una invitación a que de pronto nos pongamos en los zapatos de otras personas, de estas personas migrantes, y pues que tengamos un poco más de empatía hacia las situaciones que pueden estar sufriendo. No solo veo una mamá, un papá, sino pues con ellos una familia, unos niños que tienen que adaptarse a otra cultura, que son rechazados muchas veces por sus mismos compañeros de colegio. Entonces, nada, esto es como, estas preguntas nos ayudan como a evidenciar cómo se están percibiendo actualmente la situación con los migrantes, y pues para saber qué se pudiera hacer para implementar acciones psicosociales que permitan pues facilitar la integración de ellos aquí a la comunidad. Es que si nos damos cuenta, no solo están migrando venezolanos a Colombia, sino mire a nivel mundial. Se escucha que en Grecia, que en otros países de otro continente, la situación migratoria es terrible. Uno se da cuenta por noticias, se escucha que varios barcos con cantidad de migrantes se hunden, se voltean y toda esa gente perece. Y los gobiernos sí intentan como lanzar una voz mundial de que les den la mano, de que tiendan, de que les colaboren a los migrantes, sobre todo donde está la guerra, que esa gente no merece morir y esa gente quiere salir y que los ayuden, pero la situación es bastante complicada, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Bueno, ya con esto concluimos. Muchísimas gracias por sus aportes, muchísimas gracias pues por participar en este grupo focal, y nada, espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias.